Un saludo a Batata 4201. Ángel Dust. La vida de Tommy. Y Valentina Saucedo por sus opiniones. Cada vez somos más, eso me motiva a continuar escribiendo historias de terror en honor a aquellos creepypasteros grandes que nos han dejado un gran legado que jamás se olvidará. Muchas gracias. Generalmente cuando me preguntan acerca de los traumas que he tenido de pequeño siempre me acuerdo de aquella extraña pero muy perturbadora historia. Los recuerdos son tan claros y la experiencia al memorizar lo sucedido me provoca escalofríos. Déjame contarte que por un mínimo descuido, pueden ocurrir cosas inimaginables. Resulta que una noche volvíamos de visitar a un familiar que se encontraba grave de salud y mis padres fueron a visitarlo al hospital. Bueno, a mí me dejaron en la casa de mi familiar y me había dormido toda la tarde. Desesperadamente insistía a mis padres que tenía hambre, lo cual era cierto pues había dormido y me levanté cuando mis padres ya me vinieron a retirar para marcharnos con dirección a nuestra casa. De tanta desesperación conseguí lo que deseaba, mis padres decidieron bajar en un local de comida de una marca muy reconocida. Con desesperación abro la puerta del restaurante y me siento en una de las sillas. De inmediato decido ordenar, pero resulta que los meseros de aquel lugar ya se habían marchado y ahora eran los clientes quienes debían acercarse a solicitar el pedido. Mis padres me ordenan que me dirija a la piscina de pelotas que se encontraba en el lado izquierdo del local y tenía una gran ventana con vista al exterior. En eso, decido pegar una pequeña ojeada a la ventana y puedo divisar a un hombre que tenía unos zapatos enormes y una vestimenta no acorde a la época. Me asusto un poco, mi madre siempre me ha dicho que nunca intente establecer comunicación con un desconocido, pero en lo niño que era, puedo observar que sacaba un extraño disco que estaba transparente y lucía algo deteriorado. Él me hace una señal que pude entender perfectamente. Acércate niño, fue lo que entendí. Detrás de la ventana pude entender un poco lo que decía y mencionó que tenía un nuevo capítulo de Tom y Jerry. Era fanático de Tom y Jerry. Ponte a pensar cómo aquella serie nos vio crecer y cada niño de este mundo sabe acerca de esta caricatura, pues pese al paso del tiempo, la magnífica idea de combinar un gato y un ratón con ocurrencias tan peculiares, es una fenomenal mezcla que a pocos se les hubiese ocurrido. En eso, escucho mi nombre, proveniente de la voz de mi madre. ¿Qué vas a ordenar, cariño? Se escuchaba desde muy lejos. La que siempre ordeno mami, contesté y me di la vuelta para observar a mi madre. Lentamente vuelvo a dar la vuelta y resulta que el sujeto que estaba tras de la ventana había desaparecido. En lo pequeño que era me pareció un poco extraño el sujeto, pero supuse que tal vez él tenía prisa. Me dirigí a la piscina de pelotas para continuar jugando y de la nada observo el disco que aquel sujeto me había mostrado, efectivamente, se encontraba dentro del local. Algo llevado por la curiosidad decido tomarlo. Reviso cuidadosamente para ver si el disco que tenía el sujeto y el que tenía eran los mismos y pude llegar a la conclusión de que sí. Impacientemente oculto el disco dentro de mi chompa, por suerte el espaldar cargaba una especie de bolsa que servía para filtrar el agua pero yo lo utilizaba como eso, como una bolsa o un bolsillo. Me llamaron a degustar mi comida, el hambre ahora había sido reemplazada por la ansiedad de poder ver si el disco contenía lo que el sujeto había dicho. Volví a quedarme dormido y desperté nuevamente cuando el carro se detuvo en mi casa. Espié hacia un costado, era aún más oscuro de lo normal y la lluvia acompañaba la noche.
No tenía ni una gota de sueño pues prácticamente había dormido todo el día. Inclino la cabeza hacia arriba y me inquietó algo, resulta que la luz de mi recámara estaba encendida. Mis padres constantemente solían regañarme si las dejaba así, esta no fue la excepción, pero yo recordaba claramente que las había dejado desactivadas, por el mismo hecho ya mencionado anteriormente. Mis padres me regañaron, pero como estaban cansados prefirieron no tomar cartas en el asunto y mejor optaron por irse a descansar. Todo ese trámite en el hospital debió ser cansado para ellos. En ese mismo momento recuerdo el disco, y en ese momento también puedo ver frente a la televisión el reproductor del mismo, lo cual me pareció también un tanto extraño, debido a que siempre se encuentra en la sala principal. Algo temeroso, en lo pequeño que era temía que tal vez alguien se entró a robar la casa, pero todos los objetos estaban, ninguno estaba ausente, con la diferencia de que de alguna u otra forma se habían movido. Sin más preámbulos decido introducir el disco con mucho cuidado, dentro del reproductor. Se tardó en cargar, y de la nada desplegó un menú donde no había absolutamente nada. Se me ocurrió levantar el brillo de mi televisión pensando que tal vez ese era el problema. No fue así, pero pude distinguir una carpeta al final del menú del reproductor, ahí estaba el disco, muy emocionado decido comenzar a reproducirlo. Aquel capítulo empezaba con la intro más antigua que existía de Tom y Jerry, la calidad del audio era totalmente mala y tenía un tipo de distorsión que hacía que la voz del narrador sea ininteligible. Durante un corto periodo de tiempo apareció un texto que decía Tom psicópata. En la primera escena se muestra a Jerry que tenía una angustia y lo notaba un tanto preocupado, en una casa que tenía pésimo estado. Él se queda observándome y se acerca hacia mí. La toma cambia a un recuerdo de Jerry en el que se puede observar a Tom feliz, cazando a Jerry como de costumbre, pero esa misma noche Jerry enciende la televisión sin que Tom lo vea. Tom se percata de esto y mientras iba a empezar la persecución en la televisión, los noticieros locales anunciaban la muerte de 2 personas que estaban de vacaciones. Curiosamente el audio se compuso en esa parte, era más entendible. Cuando en eso Tom se detiene a mirar la televisión y puede reconocer que son sus dueños quienes habían muerto, presuntamente porque el auto había tenido una falla en los frenos. La escena termina y nuevamente vuelve a Jerry, él empieza a caminar y buscaba cosas de la basura, debido a que ya nadie vivía en aquella casa. Lo podía ver angustiado, como si tratase de ocultar algo o tuviese un plan. De pronto cambia la escena hacia Tom. Al parecer este había terminado en las calles después de que aquella casa había sido retirada por el gobierno, debido a que no había herederos. Mientras tanto Tom huía constantemente de los rescatistas gubernamentales de animales. Tom pasa por una antigua calle donde solía perseguir habitualmente a Jerry y comienza a extrañarlo. En eso recuerda que una vez Jerry le había mostrado ese lugar, donde guardaba cosas que le podrían servir para más tarde. Tom decide verificar si continúan ahí algunas cosas que Jerry guardaba. En eso, puede mirar un cuadro que tenía una foto de Jerry y él juntos. A medida que esto avanzaba pude darme cuenta que el aspecto de Tom empeoraba y la calidad de video aumentaba, mientras la de audio iba cayendo de nuevo constantemente. En un punto el audio se distorsionó tanto que casi no se podía escuchar nada de la ambientación musical. Luego mejoró un poco y nuevamente estaba Tom buscando más recuerdos. Pude notar que Tom estaba decidido en buscar a Jerry para tener por lo menos un amigo. Debido a que todos los otros gatos le habían dado la espalda, nadie lo recibió por lo menos en algún callejón.
En eso Tom puede percatarse de una gran manta tirada, donde puede observar un cortacables grande. Algo le llama la atención a Tom de aquel objeto, pero no enfocó la escena. De la nada bruscamente cambia la escena a donde Tom sujeta el cortacables y más allá de aquel callejón puede observar otra cobija. Con mucho cuidado decide levantarla para ver qué contenía y lo que vio Tom fue tan impactante que hasta yo pude sentirlo. Efectivamente, Tom había visto un cartel que contenía un plan diseñado por Jerry, donde estaba explicado que Jerry cortaría los frenos del carro porque supuestamente los dueños de Tom irían de viaje con Tom, para que todos muriesen en el accidente, pero al final los dueños decidieron dejar a Tom para evitar problemas en el hotel. Tom había reemplazado su estado triste por uno de sed de justicia. Jerry era quien estaba detrás de todo, era por ello que Jerry se veía preocupado. De inmediato Tom empieza a hurgar entre la basura y en una bolsa encuentra un trozo de vidrio roto junto a un bate. Tom decide incrustar los vidrios rotos en el bate y los completa con unos clavos que encontró en una caja vieja. El aspecto de Tom era muy deteriorado, su sonrisa era ya muy real, sus dientes habían pasado a ser escalofriantes, mientras su mirada era muy perversa y su forma de caminar era un tanto demoníaca. Tom se dirige con una rapidez descomunal hacia su antigua casa. De la nada a Tom se le ocurre fingir que extrañaba a Jerry para poder atraparlo. Su plan había funcionado. Al momento en que Jerry le da un abrazo, Tom aprovecha para sujetarlo y lo aplasta a tal punto de que Jerry comienza a tirar unos gritos de dolor muy realistas. Tom lo amarra y le otorga un puñetazo a Jerry para que este finalmente quede inconsciente. Decide amarrarlo en una estaca y se asegura de que las patas de Jerry se encuentren totalmente inmovilizadas. Después Tom se queda parado esperando que Jerry despierte y finalmente eso sucede. En ese mismo instante Tom le otorga un golpe con aquel bate, eso causó grandes heridas a Jerry y el grito que soltó fue desgarrador. A Tom le encantaba ver cómo Jerry gritaba y empezó a otorgarle más golpes con aquel bate. Su fuerza había aumentado considerablemente y lo hizo con una rapidez impresionante. Finalmente Jerry, o bueno lo que quedaba de él, Tom lo agarra y se lo comió. La sangre en la escena era tan realista y mientras Tom masticaba a Jerry de su boca chorreaba más y más sangre. En eso Tom ya no estuvo contento con solo matar a Jerry y se fue a una alcantarilla en búsqueda de más ratones, los cuales por más que luchaban juntos no podían hacerle nada a Tom. Aquellos ratones corrieron la misma suerte que Jerry. Tom, cegado por la locura, quemó los cuerpos de los demás ratones y escapó. La pantalla se quedó en estática y es ahí cuando reacciono y me dirijo a sacar el disco del reproductor, pero al hacerlo, aquel episodio no se había quitado, el control remoto tampoco podía hacer nada. En eso cuando iba decidido a desconectar la televisión aparece Tom en la pantalla y reclamaba palabras extrañas, una de ellas era, morir es vida. Me asusto y de repente Tom me habló diciéndome, sé que estás viendo esto, más vale que no mires a tu lado o padecerás toda tu miserable vida. Me quedo asustado y veo hacia mi lado, donde quedaba una ventana, había un gato enorme y deforme que podía caminar en dos patas y tenía un bate en sus manos. Era Tom. Me escondo bajo de mi cobija y puedo escuchar cómo se abre mi armario y unos grandes pasos se acercan hacia mí. No lo podía creer. Algo me quita la cobija y pego un grito terrorífico. Era mi padre, me dijo que porque estaba aún despierto y porque hacía tanto ruido. Decido contarle lo sucedido pero no me creyó y me dijo que intente dormir. De repente algo abre muy despacio la ventana, sonaban unos arañazos que no eran de un gato común. Empiezo a correr y tropiezo con las escaleras, miro hacia arriba y ahí estaba Tom.
Él me golpea con su bate e inmediatamente quedé inconsciente. Al siguiente día estaba en el hospital con aquellas marcas del bate y